Bueno, hermanos, este año tenemos un lema y un versículo en torno a un tema que vamos a estar enfatizando a lo largo de los 12 meses del año. El tema es la oración. El lema es la oración como un estilo de vida. Y el versículo está en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, que dice: orar sin cesar. Es un llamado de parte de Dios a través de su siervo Pablo para que nosotros hagamos que la oración forme parte de nuestra vida todos los días. Y por eso hemos querido dedicar estos dos mensajes, el de la mañana titulado ¿Qué pasa cuando oramos? Y el de la noche, Victorias en oración, para enfatizar la importancia de que el pueblo de Dios ore, de que la oración sea algo tan natural para nosotros como el respirar, como el hablar y otras cosas que hacemos todos los días. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, en el pasaje que tuvimos como lectura devocional, la parte final del verso 2, dice la Biblia: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice el verso 3: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El mensaje lo hemos titulado ¿Qué pasa cuando oramos? Amado Padre, gracias por la bendición de estar aquí en este lugar sagrado para traer tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad humana. Reconocemos, Señor, que solo somos instrumentos tuyos. Úsanos a través de tu Espíritu. Danos poder, Señor, para hablar a tu pueblo tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, cuando uno comienza desde cero y observa las Escrituras, la oración no es un tema confuso en absoluto. De hecho, es una de las primeras cosas que aprendemos. Es parte de lo básico de nuestra fe, orar, leer la Biblia. La oración es realmente un milagro profundo, pero no es complicado entenderlo, ni obedecerlo. Y para mantener simples las cosas, recordemos lo que dice Santiago en este capítulo 4, verso 2: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, realmente no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque no hay oraciones. Y esto llega a ser aún más convincente cuando cambiamos los pronombres a primera persona, los aplicamos a nuestras vidas y digo: no tengo lo que deseo porque no pido. Hágalo usted también, adopte esa verdad, absórbala. Pero tenemos más para aprender. Pero llegar a aceptar esta declaración es nuestro primer paso para entender la oración. Hay que pedir, hay que obedecer lo que el Señor nos dice. Y he aquí una segunda verdad que es tan convincente como la primera, en el verso 3: pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, la verdad suele ser dura, duele. Dice la Biblia: yo no tengo porque no pido. Y frecuentemente cuando sí pido, lo hago con la motivación equivocada. Realmente Dios nos manda a orar y quiere contestar nuestras oraciones, pero nosotros hacemos muchas veces que para Él sea imposible contestarlas porque pedimos cosas que contradicen su carácter justo y amoroso. Ya he dicho otras veces que el hecho de que Dios sea todopoderoso no es que Dios puede hacer todo, sino que Dios puede hacer todo lo que va conforme a su carácter y su naturaleza santa. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar, Dios no puede ir en contra de su naturaleza santa y justa. Y cuando nosotros pedimos cosas que van en contra de su carácter justo y amoroso, Dios no nos puede contestar. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si su hijo le pidiera algo
que le haría daño. Bueno, el amor por nuestro hijo demandaría que le negáramos la petición. Y tristemente nosotros hacemos esta clase de peticiones a Dios regularmente. Tenemos que examinar, ¿estamos orando? Segundo, ¿estamos orando con la motivación correcta? Las oraciones son esenciales para nuestra vida espiritual. No podemos ser cristianos sin orar. Y la oración tiene dos partes básicas. Una petición, toda oración tiene peticiones, y el motivo que nos lleva a orar, la petición y el motivo. Esto forma lo que podríamos llamar el qué, o sea, la petición, y el por qué de la oración, que tiene que ver con la motivación. Y esto hace que Dios dé 4 respuestas a nuestras oraciones. 4 respuestas que podemos rastrear a lo largo de las Escrituras. En primer lugar, Dios puede decir sí a nuestra petición, pero no a nuestra motivación o a nuestro motivo. Voy a ilustrarles esto por la misma palabra. En el libro de Números, en el capítulo 11, la palabra del Señor nos presenta un claro ejemplo de lo que estamos diciendo, de decir sí a una petición pero no al motivo. Aquí en Números capítulo 11 encontramos al pueblo hebreo, al pueblo judío, que había sido esclavo, había salido con mano poderosa de Egipto, se dirigían a la tierra prometida bajo el liderazgo indiscutible de Moisés. Un par de años habían pasado desde ese gran éxodo, por lo que ya la emoción del primer momento, la emoción de la libertad, se había ido desvaneciendo. Cayeron en la monotonía, en lo cotidiano. Tenían calor, estaban cansados, aburridos, fatigados de viajar. Se habían hastiado del maná, de comer maná varias veces al día, maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la comida, de postre maná. Dios les había hecho este milagro de nutrición para evitar que se murieran de hambre en ese lugar como el desierto. Pero comer lo mismo en cada comida llegó a ser algo tedioso. Por eso enviaron a Moisés ante Dios con su queja. Verso del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Entonces comenzaron a mirar al pasado. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Cuando uno comienza a quejarse, no pierde la capacidad para mirar la bendición de Dios en el presente. Y se estanca porque solo está mirando atrás y cantando la cancioncita de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Ellos eran esclavos, eran maltratados, vivían indignamente. ¿Cómo podían ahora estar mirando al pasado? Y entonces pidieron, querían carne. Y el Señor les concedió la petición. Prometió darles carnes en forma de codorniz. Sin embargo, su respuesta verbal condenó esa queja ingrata. Moisés, al hablar en nombre de Dios, le dijo a la gente, capítulo 19, capítulo 11, versos 19 y 20: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto me menospreciasteis a Jehová,
que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? El Señor les concedió una oleada de codornices que volaran cerca del campamento por kilómetros en toda dirección. Los pájaros volaban a solo 1 o 2 metros del suelo, así que la gente podía atraparlos por cientos. Pasaron el día y la noche recogiendo codornices para la comida. Pero ese no fue el final. Verso 33: y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se desvaneció en el pueblo, se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Por qué? Por la actitud que tenían. Una actitud corrupta, ingrata. Estaban actuando con egoísmo, miopía, glotonería. Tenían una mentalidad todavía, a pesar de ser libres, de esclavos. Valoraban más su estómago lleno que el sabor dulce de la libertad. Y entonces Dios les concedió la petición: ¿ustedes quieren carne? Ahí les va la carne. Pero los castigó por su motivo. Les concedió la petición, pero fue para juicio. Les dio el qué de su oración, o sea, lo que pedían, y se lo dio en exceso para corregir el porqué, que era indebido. Amados, si nuestro Dios considera que esa es la mejor manera para enseñarnos a nosotros también, podemos esperar el mismo tratamiento. ¿Cuántas veces nos empecinamos en algo y estamos orando por algo que sabemos que es equivocado, y Dios dice: ¿lo quieres? Pues ahí te va. Dice sí a la petición para castigar, disciplinar el motivo. Les voy a poner 2 ejemplos. Tal vez usted es soltero y quiere casarse, y ha estado orando, sabe lo que Dios dice al respecto. Nunca Dios nos va a dar una persona que es incrédula, porque no es su voluntad. Pero usted está esperando y esperando, y hace como la muchacha de aquella historia, que estaba tan desesperada que a los pies de la cama colgaba unos pantalones, y antes de acostarse todas las noches oraba y decía: Señor, por favor, llénalos, llénalos. No esperaba el tiempo de Dios. Y a veces hay personas que actúan así. Se sienten solos. La cama en la que duermen suele parecer tan grande. Si la soledad llega a ser demasiado para soportarla, puede que la persona comience a pensar: bueno, Señor, dame a cualquiera. Cualquiera. Y de repente, el siguiente caballero o la siguiente dama que conoce a esa persona le parece maravilloso. O la señorita maravilla. Y en un abrir y cerrar de ojos están casados. La persona recibió la petición, a pesar del mal motivo, porque la gente sabia elige cuidadosamente, busca la voluntad de Dios, planifica una boda cuando llega a estar claro de que su caminar con Dios será más efectivo al estar casada o casado y no soltero. No, el matrimonio no es para todos. Ahora, la gente que no aborda el matrimonio de esta manera experimenta remordimiento y recoge las consecuencias de esa petición. Termina frecuentemente soltera o soltero otra vez. Es un ejemplo. Voy a poner otro. Tal vez usted ha estado trabajando en este país muchos años. Está cansado de trabajar. Se le olvida Egipto, de dónde vino en su país, y comienza a ver los defectos a este país. Todo lo que ve son defectos. Está cansado de trabajar, porque allá en Cuba vivía sin trabajar. Aquí llegó y hay que trabajar mucho.
Y entonces comienza a hacer peticiones extrañas. Señor, nadie lo sabe, pero yo de vez en cuando voy y juego la lotería. Permite que me haga millonario. O que alguien me deje una herencia. Dios está mirando tu actitud, una actitud equivocada. Y sigues allí, Señor, te pido que me des una pila de dinero. ¿Y sabe qué? No mucho después, usted cobra su petición. Descubre que llegó dinero a su vida. Y ahí le empieza, Señor, gracias por haberme dado todo esto. Para darse cuenta que ha llegado a su vida para juicio. Más estrés, menos felicidad. Se da cuenta de que nunca va a recuperar el tiempo, la energía y los recursos que invirtió. Recibió un sí a su petición, pero fue disciplinado por su motivo egoísta. ¿Cómo Dios lo hace? No lo sé. Sé que muchas veces Dios permite que lleguen las consecuencias, que lleguen ciertas cosas a nuestra vida, aunque la fuente original sea hasta el mismo diablo. Pero Dios dice, tú estás pidiendo eso, ahí te dejo. Lo vas a recibir. Y viene el juicio. A veces Dios dice sí a nuestra petición, aunque nuestro motivo esté equivocado. Dice sí a nuestra petición, pero no a nuestro motivo. Segundo, Dios puede decir no a nuestra petición, pero sí a nuestro motivo. Génesis capítulo 18, tenemos un ejemplo. Aquí está Abraham suplicándole al Señor que no destruya a los justos con los injustos. ¿Por qué oraba Abraham? Pensaba en Lot, su sobrino, en la esposa de Lot, en sus dos hijas. Y es interesante de que él pensara en ellos como personas justas. Abraham quería impedir la justicia que se le debía a Sodoma y a Gomorra por su perversión. Y todo por causa de sus seres amados. Observe la respuesta del Señor. Génesis capítulo 19 ahora, verso 15 y verso 16. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dios honró el motivo de la petición de Abraham, sin concederle su pedido específico. O sea, le dijo que sí el motivo, pero no a la petición. Y eso también sucede en nuestras vidas. Habrá un momento en que nosotros veremos cómo Dios honra los motivos de nuestra oración, pero no responde nuestra petición específica, porque Él es sabio y quiere darnos algo mejor. En tercer lugar, Él puede decir sí a nuestra petición y sí a nuestros motivos. Y esto nos encanta cuando Dios dice sí a ambas cosas. Cuando nuestras oraciones y deseos se encuentran en lo que podríamos llamar la intersección de la voluntad de Dios. Y esto es un gozo indescriptible. También hay otro ejemplo, un profeta del Antiguo Testamento llamado Elías, que vivió durante una época oscura de la historia de Israel. El rey de Israel y la reina adoraban a Baal, prohibieron la adoración al único Dios verdadero. Los sacerdotes de Baal llenaron la zona de información falsa, llevaron al pueblo de Dios a la idolatría, y esto afligió el corazón del profeta Elías. Y para exponerlos como falsos profetas, como profetas de superstición, él emite un desafío. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, miren lo que dice la palabra en los versos del 21 al 24. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros al nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea, los sacerdotes de Baal no tuvieron más opción que aceptar este desafío. Por lo que ambos construyeron sus altares, prepararon los sacrificios idénticos, y Elías se ofreció como voluntario para ir en segundo lugar. Por lo tanto, los sacerdotes de Baal comenzaron su petición, dice el verso 26 y verso 27. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, muy parecido a algunos cultos hoy. Verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ellos estaban saltando, gritando y gritando más fuerte y bailando con mayor abandono. Incluso dice la Biblia que comenzaron a cortarse de acuerdo a sus costumbres paganas. Estaban fuera de control, pero no ocurrió nada. Finalmente Elías los llamó para que observaran su altar. Verso 32 al 35. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Entonces, ¿qué ocurrió? Verso 26, verso 37, 36 y 37. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, porque yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Miren, no hubo gritos, no hubo bailes, no hubo gestos salvajes, nada de repeticiones monótonas, nada de conjuro, nada de dile al que está al lado, no, nada de eso. Nada de desvaríos, nada de cortes, nada, todo muy natural. No había nada de teatro. Elías apeló a Dios por una respuesta específica con un motivo honorable. Y antes de que pudiera emitir el amén final, verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Un milagro. Elías recibió lo que le pidió a Dios: el sí a la petición y el sí al motivo. Una de las maneras de saber que usted se ha conectado con el Señor es cuando sus oraciones están sincronizadas con la voluntad de Dios. Y es ahí cuando vemos el poder de Dios a través de la oración.
La Biblia dice: deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir? Lo que dice. Si tú te deleitas en Dios, lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. ¿Seguro que eso es lo que dice? Lo que dice. Ahora, no podemos ir a la segunda parte sin observar la primera. Acuérdense que dice: deleítate. Una persona que se deleita en Dios es una persona que tiene comunión con Él. Es una persona que se relaciona con Él, que va conociendo a Dios a través de su palabra y una vida de oración. Descubre cuál es su voluntad y va a hacer una oración sincronizada a esa voluntad. Esa persona no va a hacer peticiones egoístas. Sus oraciones van a ser impulsadas por la voluntad de Dios. El control de la segunda parte está en la primera. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. También dice: permaneced en mí, mi palabra en vosotros. Y dice el Señor en el Nuevo Testamento: y todo lo que pidiereis lo recibiréis. Claro, tú no vas a pedir egoístamente. No se trata de que ahora te levantes en la mañana y digas: yo quiero un Cadillac del 2020. No. ¿Y por qué no me lo da el Señor? Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona se está deleitando en Dios o permanece en Dios, sus oraciones se despojan de todo egoísmo. En cuarto lugar, Él puede decir no a nuestra petición y no a nuestro motivo. El no no nos agrada. Y un doble no como respuesta nos agrada menos. Pero hay momentos en los que Dios dice que no al qué y no al por qué. Y esto ocurre frecuentemente cuando no nos arrepentimos y tenemos pecado inconfesado en nuestro corazón. La palabra del Señor dice en el Salmo 66, verso del 17 al 19: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dios no va a ignorar nuestra rebeldía. Definitivamente Él no dirá que sí a sus motivos en tanto que usted esté en conflicto con su voluntad. El pecado es un estorbo para recibir respuestas. El pecado de la hipocresía, el pecado del orgullo, las oraciones que no se hacen con fe. El Señor también quiere que confiemos en su poder. Cuando hay pecados en nuestra vida, estamos anulando la respuesta de Dios. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, cuando hay malas relaciones, podemos estorbar nuestras oraciones. A veces la reconciliación no se trata de que tú tengas la razón y yo esté equivocado, o yo tenga la razón y tú estés equivocado. No. El buscar reconciliación no necesariamente significa que uno diga: bueno, mi punto de vista no estoy de acuerdo, o sea, estaba equivocado. No necesariamente. A veces uno busca la reconciliación porque es más importante la relación con la persona que el tema en cuestión. ¿Y por qué? Porque esa relación puede influir en la relación con Dios. Por eso es que la Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Y cuando hay pecado y una actitud rebelde, una actitud amarga en nuestra vida, estancamos, rompemos allí la comunión con Dios y la respuesta.
Voy a repetir lo que hemos estado mirando. Él puede decir que sí a nuestra petición, pero no a nuestro motivo. Él puede decir que no a nuestra petición, pero sí a nuestro motivo. Él puede decir sí a nuestra petición y sí a nuestro motivo. Él puede decir no a nuestra petición y no a nuestro motivo. Y concluyo resumiendo de una manera más simple 3 respuestas a la oración. Ustedes lo conocen. Muchas veces Dios dice que sí y responde inmediato. ¿No le ha pasado? Que hasta nosotros nos sorprendemos. Pero hay momentos en los que Dios dice no. Y no nos da explicación. Por cierto, no está obligado a hacerlo. Él es Dios. Él es soberano, nosotros no. Acuérdense la historia de 2 Corintios capítulo 17. Pablo estuvo orando para que Dios le quitara un aguijón en su carne. Y oró 3 veces. Y Dios le dijo que no. Y él lo aceptó. Dios le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces Dios dice que no. Y lo mejor que hacemos es aceptar el no de Dios. No rebelarnos. Miren, si usted no ha aprendido eso, es que no ha sufrido lo suficiente. El sufrimiento nos enseña muchas cosas acerca del carácter de Dios. Y nos ayuda a navegar en un mundo en el que no hay respuestas simplistas. El no de Dios puede llegar a ser nuestra oportunidad para crecer de una manera más profunda en nuestra relación con Él. A veces Dios dice que no. Y hay que aceptarlo. Y mientras más rápido lo hagamos, mejor. En tercer lugar, a veces Dios dice, espera. Y qué difícil es esperar para una generación que va a toda velocidad. En todo. No nos gusta esperar. A veces Dios dice, detente y espera. No es un no inmediato, pero a veces se siente peor cuando Dios devuelve un sí con demora. Usted lleva su petición a Dios y llega a estar claro que nada ocurrirá a corto plazo. Por eso espera y no tiene la seguridad de que sea un no o simplemente un asunto de tiempo. Si eso es lo que está experimentando ahora mismo, toma asiento en la sala de espera, que por cierto está llena de hermanos y hermanas. Todos estamos esperando algo, ¿verdad? Pero por favor no albergue una actitud amargada. Acepte su espera como una oportunidad para crecer. Nuestro Dios no se equivoca. Y Él no solo tiene su voluntad a su manera, sino que también la tiene a su tiempo. Y su tiempo es perfecto como Él es perfecto. ¿Cómo está nuestra vida de oración, hermanos? ¿Es algo que acudimos cuando tenemos solo problemas? Hay algunos que solo oran cuando Dios los pone de rodillas, porque nunca tienen tiempo para orar, porque Dios para ellos no es importante, y en consecuencia no es importante hablar con Él. Hay tiempo para todo, pero no para orar. Entonces Dios permite que vengan grandes pruebas en nuestra vida, que nos ponen de cara al suelo, nos hacen doblar nuestras rodillas, y comenzamos a buscar como nunca antes a Dios. ¿Por qué hay que esperar a esa situación, hermanos? Lo necesitamos. No solamente lo necesitamos para ser salvos, necesitamos a Dios para vivir la vida cristiana. No solo necesitamos a Dios para entrar por la puerta estrecha, sino para seguir por el camino angosto. No hay razón por la que no podamos orar. No hay motivo por el que no podamos pedir. La Biblia nos exhorta una y otra vez a orar, a hablar con Dios. Si Dios no es más real en tu vida, es porque no estás hablando con Él. Muchas veces hablamos demasiado con los demás, pero muy poco con Dios.
Necesitamos saber que nuestro Dios es real y Él nos ha mandado a clamar, a hablarle. No tienes que estar en un lugar específico, en una posición determinada. Dios te escucha en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Solo tienes que ir a Él con un corazón humilde y en fe. Y puedes decirle: Señor, yo no te veo, pero sé que estás aquí y me escuchas. Ten misericordia de mí. Cuando oramos no es por nuestros méritos, porque nuestros méritos no impresionan a Dios en absoluto. Cuando Dios decide contestar es por gracia, por pura gracia. Pero alguien que ama a Dios va a aceptar la respuesta de Dios, sea la que sea. Donde usted vaya y le digan que Dios siempre tiene que decirle que sí a su petición, es un falso profeta. Hay algunas personas que han creado un Dios conforme a su propia imagen. Ese no es el Dios de la Biblia. No, el Dios de la Biblia es soberano y responde nuestras oraciones, pero a veces dice que no o espera. Pero es fácil diseñar una mentira que encaje en el sistema de pensamiento humano para que a la gente le guste. Bueno, Señor, ¿qué pasa que no me estás contestando? Tristemente te encuentras con un falso mensajero, llámese apóstol, profeta o pastor, y te dice: porque no tienes fe. Decláralo. Y Dios lo tiene que hacer. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Si yo creyera eso, una de estas mañanas que salía a caminar por ahí por el Baldwin y esas casas que valen cerca de 1 millón, y que paso y me quedo extasiado mirándolas y digo: ¿cómo la gente puede mantener una cosa como esta? Son museos, porque a veces paso y miro a ver si veo a alguien allí. Nadie, vacías. Humanamente uno diría: declaro, esta es mi casa. Por fe, ya es mía. Ya es mía. Cuando quieran encontrarme, búsquenme allí en Baldwin. Hermano, esto da risa, ¿verdad? Pero hay gente que se lo cree. Se lo cree. Y cuando se trata de una cosa material como esa, hay otros que dicen: bueno, si tú no estás sano es porque no tienes fe. Pero ¿qué Biblia tú has leído? ¿Dónde metes a Job? ¿Dónde metes a Pablo? Yo se lo decía en la mañana a los jóvenes que le di la clase. Oigan, Pablo fue llamado por Dios para una vida de sufrimiento por la causa de Jesucristo. El perfil de Pablo no encaja en esas locuras de hoy, de estos millonarios que corren detrás del dólar donde aparezca. Si tengo que predicar el evangelio de la prosperidad, lo predico. Y si tengo que ir a Donald Trump como un corderito y celebrarle todas sus gracias, porque el tipo es el presidente y además millonario, lo voy a hacer. Estoy pensando en alguien. No es culpa del presidente, es culpa de los lobos rapaces. Son personas sin convicciones que van a conformar, se van a conformar, depende cómo esté el ambiente. ¿Qué puedo ganar de esto? ¿Qué puedo ganar de esto? Hermanos, vaya a la Biblia. Mientras tú vayas a la Biblia y leas la palabra, vas a descubrir las mentiras del diablo. ¿Cómo puede encajar la soberanía de Dios con las oraciones? Es un misterio que yo no entiendo. Pero lo que sí le digo es que tengo que obedecerlo porque Dios me manda a orar.
Y he sido testigo de la respuesta de Dios a mis oraciones muchísimas veces. Y usted también puede testificar. Si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Pero no necesariamente todas las cosas que queremos, sino aquellas cosas que son para nuestro bien. Hoy precisamente vamos a recordar ese sacrificio, lo que Jesucristo hizo por nosotros, cómo pagó el precio por nuestra salvación, cómo Él murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener esperanza, perdón de pecados y vida eterna. Nuestra principal necesidad es la salvación y el Señor la ha dado en Jesucristo. Hoy vamos a participar de ella. Cuando participamos del pan y el vino, estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. El pan representa su cuerpo, el vino representa su sangre derramada en la cruz. Son elementos puramente simbólicos. El valor que tienen es lo que nos llevan a meditar y a reflexionar. La gratitud que inspira nuestras vidas, saber que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Si tú has sido bautizado después de aceptar a Cristo, por inmersión, como enseña la Biblia, estás invitado a participar de esta ordenanza. Si aún no has recibido a Cristo, por favor, piénsalo. Necesitas al Señor. Recíbelo en tu corazón como tu Salvador, reconociendo que eres pecador y que estás perdido. Agradece a Dios por la salvación que te ha dado Jesús e invita a Cristo a tu corazón. Después obedece a través del bautismo. Y entonces podrás participar de la Santa Cena. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la bendición de estar aquí en esta hora para celebrar la cena. Gracias, Señor, porque en ella recordamos el sacrificio de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y a autoexaminarnos, Señor. Si hay algo en nuestra vida que estorba este tiempo, que lo confesemos a ti y pidamos perdón, Señor. Porque aquel que come y bebe indignamente, dice la palabra, que juicio come y bebe para sí. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Pido a los diáconos, por favor, que pasen al frente. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan